y para que nos quede allí como respaldo para poderla compartir. Bueno, nuevamente buenas noches, bienvenidos a la formación del 18 de marzo del 2024. Allí están viendo mi presentación, ¿me confirman? Sí, señor. Buenas noches, sí, profe. Bueno, listo. Entonces, perfecto. Para el día de hoy estamos en la actividad de representar el contexto de negocio a través del diagrama de dominios y de actividades, ¿cierto? La agenda del día de hoy es un saludo, una contextualización de la actividad de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje. Aquí tengo mal, perdón, yo corrijo. 3, cuarto, quinto y sexto. Estas actividades. Listo. Nuevamente. Tenemos el saludo, la contextualización de la actividad de aprendizaje, entregables que corresponde a las evidencias de aprendizaje, material de formación, dudas e inquietudes al final de la formación y una conclusión y cierre de esta formación. Bueno, la actividad pues se llama GAP 2, numerada con el 2205-0-1093, raya AA2, representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje que vamos a trabajar? Se va a trabajar la evidencia de la elaboración del diagrama del modelo de dominio de nuestro proyecto, ¿cierto? El material de formación lo van a encontrar en el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces, allí está el material. Aquí nuevamente socializamos la evidencia que se va a trabajar, que es la elaboración del diagrama de dominios. Y aquí contextualizamos sobre el concepto del diagrama de dominio. Textualmente dice, el objetivo de un diagrama de clases o modelo de dominio es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. El diagrama de clases se construye a raíz del modelo de dominio, a raíz del modelo que nosotros hacemos en esta fase de análisis y de diseño. Hay tres perspectivas muy diferentes en las cuales se pueden utilizar los diagramas. Uno es el modelo conceptual, representa conceptos en el dominio del problema que se está estudiando. Otro es la especificación, el diagrama de clases refleja las interfaces de las clases, pero no su implementación. Y 3, la implementación. Esta vista representa las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Aquí tengo un ejemplo que quiero contextualizarlos. Esto es un prototipo que ya lo hemos trabajado. Entonces es un sistema de gestión odontológica, es un prototipo de ejemplo. Nuestro sistema tiene un inicio, un botón de asignar cita, un botón de consultar cita y un botón de cancelar. En este prototipo nosotros logramos evidenciar que para poder llevar a cabo este prototipo requeríamos una tabla pacientes o un módulo de pacientes con unos atributos y requerimos también para hacer la atención un módulo de tratamientos con sus atributos, una tabla de citas, ¿sí? Que sería el módulo de citas con sus atributos, una tabla de médicos y una tabla de consultorios, que sería lo que haría nuestro sistema, ¿cierto? Recuerden que estas tablas, estos son unos prototipos que yo he realizado para el ejemplo y podamos entender el diagrama de dominio, ¿sí? Entonces, este diagrama de dominio está compuesto por tres componentes importantes. El primero es la clase, representa la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto y nos dice un objeto es una instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno en estudio, por ejemplo, una casa
un auto, una cuenta corriente, etc. El tercer argumento son los atributos importantes también en este diagrama de dominios. Entonces, los atributos son las características de esa clase, ¿sí? Anteriormente, como les mostraba acá, en este caso, de este prototipo, tengo un módulo de pacientes y los atributos de esta clase, que este módulo pacientes pasaría a ser una clase, se llamaría paciente identificación, la identificación del paciente, nombres serían los nombres de ese paciente, paciente apellido, los apellidos de ese paciente, la fecha de nacimiento del paciente y el sexo, ¿cierto? Entonces, de esta forma, vea que la clase está representando, en este caso, el prototipo sería, la clase se llamaría paciente, ¿cierto? Aquí en este caso, nuestra clase, ¿cuál sería? Pues logramos identificarla, ¿cierto? Entonces, la clase sería el módulo paciente, ¿cierto? Sería pacientes. Y los atributos de esta clase, ¿sí? Los atributos de esta clase pasarían a ser la identificación, los atributos pasarían a ser el ID, los nombres, los apellidos, fecha de nacimiento, el sexo, y podría tener más atributos, los que ustedes han considerado allí en sus historias de usuario, en sus entrevistas que han hecho con el cliente y en toda esa documentación de análisis que ustedes han obtenido mediante ese estudio. Y otro argumento importante en este diagrama de dominio es el método con el que se realiza la operación a la clase. Entonces, si yo me regreso acá, entonces nos dice los métodos, dice los métodos o operaciones de una clase son la forma en cómo ésta interactúa con los datos. Entonces, en este prototipo que tenemos, podemos ver que para nosotros poder asignar una cita, ¿sí? Yo aquí tengo mi prototipo de sistema de gestión de ontológica. Entonces, si yo requiero asignar allí una clase, si es de la clase pacientes y tengo una clase llamada citas, requiero asignar un método. Esos métodos, ¿cómo se llamarían? Recuerden que ustedes en los casos de uso, allí los creaban con los verbos are, ir. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era? Registrar o asignar una cita. Entonces, aquí, ¿qué pasaría? Que yo voy a asignar, voy a hacerlo aquí, con estas flechitas, yo voy a asignar acá una cita, debo de tener este paciente para asignar una cita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería mi método? Pues mi método sería asignar cita, ¿cierto? Asignar una cita. Ese va a ser mi método. Entonces, ¿dónde va a ir ese método? Pues va a ir acá, debajo de pacientes, porque es de pacientes donde se va a es el método que va a realizar y que va a permitir que se asigne una cita a esta clase de citas. Entonces puedo tener muchos más métodos, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, antes de asignar una cita previamente, yo debo de tener un registrar usuarios, registrar pacientes, ¿cierto? ¿Qué puedo tener? Si no requiera, si mi sistema no requiere de que el paciente interactúe con nuestro sistema, no es necesario que de pronto el paciente se loguee, sino que simplemente se registre para poderle luego asignar una cita. Puedo tener también, por ejemplo, un método de actualizar el paciente en caso de que puedo tener un paciente que de pronto era menor de edad, lo registramos con una tarjeta de identidad, es un caso muy puntual, lo registramos con una tarjeta de identidad
y luego ya fue mayor de edad. Entonces en algún momento yo voy a requerir actualizar la fecha de nacimiento, la fecha, voy a requerir actualizar la identificación de ese paciente, que ya no sea una tarjeta de identidad, sino que pase a ser un documento de tipo cédula de ciudadanía, ¿sí? O cédula de extranjería o pasaporte, etcétera, ¿sí? Podemos hacer ese tipo de actualización. Aquí estos métodos, ¿quiénes los definen? Los definimos nosotros con toda la información que ya hemos evidenciado en el análisis de esto. Entonces, cuando el cliente nos dice, yo necesito un sistema para asignar citas, quiero un sistema para que el paciente pueda consultar citas. Entonces, por ejemplo, aquí tendría otro que sería consultar citas. Consultar citas, ¿sí? Citas. Perdónenme un segundito. Y bueno, hasta este espacio, yo voy a abrir mi material de formación. Ya saben, ya ustedes tienen conocimiento que se llama diseño del modelo conceptual bajo los paradigmas orientales. Entonces, en este contexto, en este orden de ideas y en este contexto, nosotros ya tenemos conocimiento de que hacia dónde va orientado este diagrama de dominio, ¿sí? Entonces, es importante que definan la clase, el atributo y el método, que va a ser ese paciente, ese diagrama de dominios en su sistema de software. Entonces, pues aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante el software UML, yo lo hice acá en una tablita, pacientes, ¿cierto? Entonces voy a tener un ID, unos nombres, un tipo de documento, un número de documento, una fecha de nacimiento. Es importante que no dejen espacios en estos atributos para que cuando estemos en la parte de programar la base de datos no tengamos inconvenientes en estos atributos. Las bases de datos a veces es recomendable no dejarles espacio por normalización de las bases de datos. Defino los métodos de la clase paciente, ¿cierto? Donde voy a registrar un paciente, aquí documento, que este es el método que va a ser. Bueno, estos son unos ejemplos que allí dejé. El eliminar, hoy en día casi que no está muy bien visto de pronto en sistemas transaccionales, ¿sí? De pronto se puede dejar desactivado ese usuario, pero es mejor no eliminarlo por el tema de auditorías y de calidad, ¿sí? Ya cuando se requiera también lo podemos eliminar, pero debemos de dejar una traza que sería un log de cambios, donde quede registrado, donde se registre ese cambio, ¿sí? Se almacene en alguna otra tabla que se llame log de cambios, ¿sí? Para que se pueda almacenar y tener con certeza para donde se registran los cambios y con certeza nosotros en una auditoría de software poderle darle al auditor de software este log de cambios. Por calidad a veces se manejan formatos para poder uno autorizar la eliminación o la actualización de algún documento, ¿cierto? Entonces, con respecto a la contextualización de la actividad, sería hasta este momento, estos strings por ahora no es necesario que ustedes los llenen, simplemente pueden dejar así nombres sin estos tipos de variables, ¿sí? Esto más adelante lo van a ver cuando construyamos a raíz de este diagrama de dominio, completemos el diagrama de clases, ¿sí? Aquí está la contextualización de
del contenido, este es el contenido, vean que hay una introducción al UML, es muy recomendable que estudiemos allí y que profundicemos nuestros conocimientos. En la guía, ya les voy a buscar la guía, en la guía nos recomienda que esta actividad debemos entregarla, preferiblemente creo que con UML, si no me equivoco. Ya vamos a buscar la guía de aprendizaje. Control F, voy a buscar. Aquí tengo la evidencia, entonces vean que aquí está nuestra evidencia a presentar. Nos dice elaboración de los diagramas del modelo de dominio, nos dice esta evidencia, se centra en la elaboración de diagramas de clases del proyecto, identificando como las categorías que intervienen, se relacionan teniendo en cuenta su cardinalidad, dependencias y herencias, llevando esto a la organización de objetos por medio de segmentación componentes en paquetes claramente identificables, aspectos a tener en cuenta. Entonces, se deben seguir las características e instrucciones para la elaboración de un diagrama de dominio del proyecto. El modelo conceptual resultante debe guardar las proporciones necesarias de modo de que se vea ordenado y sea fácil para la lectura. Para complementar el modelo de dominio se puede representar por medio de otra vista que corresponda al diagrama de paquetes del proyecto, tener en cuenta los requisitos del software, identificar el tipo del diagrama apropiado para modelar el dominio y diagramar con UML los artefactos del sistema, los diagramas de clases y paquetes, ¿sí? Documentarse, entonces, por eso, en nuestro material de formación nos dan una pequeña introducción hacia los lenguajes, el lenguaje unificado UML, ¿sí? Allí vean que abarcamos también la temática del diagrama de clases. El diagrama de dominio es un antes del diagrama de clases, ¿sí? Está como conexo a ese diagrama de clases, muy parecido, pero aquí en el diagrama de clases ya hay unas que se definen los tipos de variables que vamos a manejar, si van a ser variables enteras de tipo texto, cadenas de caracteres como el string, pero ya profundizaremos ese material o esa parte cuando estemos en el modelo de clase. Por ahora nos preocupa y lo más importante es organizar nuestro diagrama de dominio. Y vean que aquí hay una representación donde está el nombre de la clase, un atributo y una operación o método, ¿sí? El control de acceso, pues hay controles, define que hay público, privado y protegido. ¿Cuándo puede ser un dato público? Por ejemplo, un dato público puede ser, en el caso de este prototipo, podría ser de pronto el nombre del paciente, ¿sí? Pero ya de pronto un dato protegido, para el caso del material, o privado, un dato protegido puede ser el número de identificación y su fecha de nacimiento, porque pues son datos que solamente le interesan a ese paciente. Pues aquí nos hace, porque como una breve descripción de los códigos, estos tipos de datos son tipos de datos enteros, int. El string es un tipo de datos de cadena de caracteres y el tipo de datos double es un tipo de dato numérico o para almacenar valores en pesos o en alguna moneda. Vean que aquí en este ejemplo nos muestra el método o la operación que es un obtener precio y un calcular total. Entonces, las relaciones de clases, vean que existen tres tipos de relaciones, que es la asociación, la dependencia y la generalización, ¿sí? Esto tiene que ver mucho cuando ustedes realizaron allí sus diagramas de caso de uso, ¿sí? Entonces, si todo les quedó bien, y si de pronto ven que tienen que hacer algún ajuste en su diagrama de casos de uso,
es hora de que lo puedan hacer porque estamos en esa fase de análisis, ¿sí? Esa es la idea de que si vemos errores atrás, es bueno que aprovechemos y se corrijan para que más adelante cuando estemos en la fase de ejecución y en otras fases de programación, no tener que volvernos a estas fases anteriores de ir a revisar el caso de uso, a revisar el diagrama de dominio, porque de pronto se nos olvidó algún atributo importante y no lo agregamos. Vean que aquí están las asociaciones, allí me muestra la asociación, aquí hay un profesor, un instructor, enseña, ¿ah? Un asterisco representa a muchos, entonces un instructor enseña a muchos aprendices, ¿sí? Y allí invitarlos a que contextualicen esta información, la herencia, es importante también, en el diagrama de dominios, ¿sí? Allí nos muestran unos ejemplos gráficos sobre esos diagramas de dominio. Las agregaciones las hacen con estos rombos en caso de que, por ejemplo, estas agregaciones se pueden, por ejemplo, aplicar para el tema de los tratamientos en este prototipo, ¿sí? Porque el paciente tiene relación con el tratamiento, pero el médico también puede tener una agregación con el tratamiento, ¿sí? Porque el médico es quien da la receta allí médica, la fórmula médica, pero también esa receta médica va dirigida hacia dónde, hacia un paciente, ¿sí? Entonces, allí puede pasar un método de una agregación. Las composiciones, bueno, hasta allí terminaría la herramienta. Los case, pues son unos casos, allí nos dicen, vean, analicémoslos con el Start UML, que es lo que nos propone. Hay otros software como los de bases de datos, más adelante los usaremos. Para programación está el NetBeans o el Eclipse, que ya llegará el tiempo de usarlos. Bueno, en este tema del material de formación, yo creo que no es malo que hay que revisar, invitarlos, sí, a que revisen allí su material de formación. Creo que ya no me deja descargar de tan rápido. Bueno, no me muestra la opción porque estoy trabajando en local y por eso es que no me muestra la opción de descargar el material. Pero si ustedes consideran, cuando estén en la nube, descargar el material es importante para que lo puedan tener. Recordarles para la presentación de esta actividad las normas básicas de presentación, pues cabe resaltarles que es una portada y como mínimo una tabla de contenido ahí. ¿Sí? No va a tener muchos puntos y ya. Esto sería toda la contextualización de este material del diagrama de dominios para el día de hoy. Con esto pasaríamos al punto de dudas e inquietudes. Si tienen algunas dudas e inquietudes frente al tema, lo pueden hacer levantando su manito. Bueno, empecemos acá por orden, como nos muestra allí el chat, Miguel Tafur. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Buenas noches, sí te escucho. Listo, profe. Bueno, no, yo tengo aquí varias inquietudes con relación a lo que usted nos está comentando, pero lo primero es comentarle, yo estaba viendo la grabación de la clase pasada y al llegar a este punto de las dudas e inquietudes, la grabación se corta. Pues, porfa, sugerirle el tema de que pues, la grabación sea completa porque a veces algún compañero puede tener la misma duda que se le va generando a uno, ¿vale? Para que lo pueda revisar. Lo otro que le quería preguntar, ese tema, digamos, del diseño y lo que se le va a entregar, ¿qué es? ¿Es un documento en PDF que lleve portada y qué más puntualmente? ¿Portada y el diseño, el diagrama? Sí, en la portada y el diagrama.
Sí, señor. Ok, no lleva introducción ni nada más. El diagrama de dominio, pues por norma general le pide una portada o una introducción, que son como normas básicas de presentación de un trabajo escrito. ¿Sí? Listo, listo. ¿Vale? Bueno. Ese tema del diagrama, ¿de dónde sale específicamente? De las historias de usuario, de los casos de uso, ahí sí me perdí un poco. Ese tema básicamente sale de todo el análisis que ustedes hicieron. Recuerden que empezaron haciendo las entrevistas, luego pasaron a las historias de usuario, luego hicieron los casos de uso. Entonces, es allí donde ustedes iban analizando qué requerimientos se iban, era la necesidad de lo que el cliente nos estaba pidiendo, ¿cierto? En el caso mío, yo hice, por ejemplo, yo tomé este prototipo y dije, bueno, voy a hacer un sistema de gestión de usuario. Entonces mi cliente me dice, Sergio, necesitamos un sistema de gestión de usuario. Entonces yo allí empecé la investigación, bueno, ¿qué necesita mi cliente? Necesita una parte para iniciar en el módulo administrativo los médicos y de pronto otras personas que requieren asignar las citas, ¿cierto? Requerimos que ese módulo haga citas, asigne citas, consulte citas, cancele las citas. Este diagrama de dominio es importante que revisen toda la documentación que ustedes tienen, ¿sí? Para que ustedes logren identificar cuáles son realmente los módulos que van a ejecutar, ¿sí? En este caso, yo simplemente en este ejercicio, en este prototipado, tengo un módulo de pacientes, tengo un módulo de citas, porque aquí en algún momento me dicen, necesitamos asignar citas, tengo que guardarlas en algún lado, entonces las vamos a almacenar en citas. Y adicionalmente también un tratamiento, ¿cierto? Que nos va a enviar nuestro médico. Y si es un sistema de gestión odontológica, va a tener por lo menos un médico que él se identifique con su identificación o su registro médico, que es lo que hace que sea legal, el nombre y el apellido, y también tenga un consultorio donde vamos a asignar esa cita, ¿cierto? Entonces, ese en este caso, es que ustedes analicen, interpreten allí toda esa información recolectada y logren plasmar esta información en este diagrama de dominios sin que les falte, de pronto no se les olvide ninguna cosita. Igualmente, estamos en la fase de análisis donde podemos todavía corregir errores que vengamos presentando, ¿cierto? Como de todos los objetos relacionados dentro de la aplicación. Sí, todos los módulos de esa aplicación. Ya. Profe, y una pregunta, ¿usted no puede hacer un diagrama en este momento a modo de ejemplo de algo, de alguna aplicación? No sé, sería un buen ejercicio, digamos, para que nos quede más claro. Un ejercicio, por acá había propuesto un diagrama, el mismo diagramita de pacientes, lo recomiendan en el UML, pero yo ahorita no alcancé a instalar el UML, pero lo diseñé aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice estos diagramas? Nos dicen, vea, si tengo un módulo de pacientes, voy a tener una clase que se va a llamar pacientes. Esta clase se llama pacientes, ¿cierto? Adicional, voy a tener unos atributos, ¿sí? Entonces, ustedes allí definen cuáles son los atributos. Entonces, voy a tener un ID que es de tipo entero, voy a tener unos nombres, un tipo string, una cadena de caracteres, unos apellidos también de tipo string, el tipo de documento, un string, porque va a ser ¿por qué string? Porque va a ser una cédula, va a ser una tarjeta de identidad, o en el caso de que tengamos un extranjero sería un pasaporte, ¿cierto? El número de documento es un tipo entero porque pues los documentos en Colombia creo que están hasta el 11, la longitud es de 11. Una fecha de nacimiento es donde allí la vamos a registrar por día, Tipo ahí mes y sería año. un data type. Un data time, El sí, documento sería un un float. day, un day, ¿sí? Data time, no porque llevaríamos horas y eso más complejo. Un day simplemente, ¿sí?
Y aquí, en este módulo, en esta parte de acá, recuerde que el diagrama de dominio solo tiene la clase, los atributos, y el tercer rectángulo es las operaciones, o pueden ser las operaciones o los métodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué métodos voy a tener acá? Voy a tener un método de registrar usuarios. Aquí no va a tener un método de login usuarios. Voy a tener un método de registrar pacientes, perdón. Estamos hablando de pacientes. ¿Sí? Voy a tener un método de actualizar pacientes, si lo requiero. ¿Sí? Pacientes. Voy a tener un método desactivar o eliminar pacientes. Pueden llamarlo ya dependiendo de la necesidad que ustedes tengan allí con su cliente. Sí, entonces sería básicamente esto, ¿sí? De definir cada clase, qué atributos tiene esa clase, qué operaciones y qué métodos. ¿Dónde ustedes definen estas operaciones y estos métodos? Recuerden que en la clase anterior, en los casos de uso, ustedes aplicaron que para que hubiera un caso de uso, el caso de uso se define con un verbo que es el infinitivo, ir, entonces era registrar paciente, actualizar paciente, desactivar, ¿cierto? Asignar una cita o crear una cita, ¿sí? Entonces, por eso yo les recomiendo que debemos de ver también lo que hicimos atrás de estas formaciones, como son los casos de uso que nos van a servir para definir qué métodos, qué operaciones va a ser mi clase, ¿cierto? Profe, y una pregunta, pues es que es muy general, digamos, verlo. Digamos, si lo vuelve ahorita la diapositiva que la tenía, por ejemplo, ahí en su prototipo usted tiene pacientes y médicos que generalmente llevan pues la misma información, nombres, apellidos, tipos de documento. Entonces yo he visto que Sí, hay una tabla de rompimiento que es persona, ¿sí? Digámoslo, persona. Y en esa persona yo englobo pacientes y médicos, ¿no? Y puedo crearle un atributo que sea como tipo de persona. Entonces, paciente y médico, y lo puedo diferenciar en la tabla. ¿Cómo sería la herencia allí con los atributos? En ese caso, ok. ¿cuál sería ahí la relación? Bueno, usted en ese caso, yo creo que estamos avanzando ya a un tema de bases de datos, ¿sí? Porque allí nos tocaría empezar a aplicar de pronto las llaves foráneas, ¿sí? Las primary key en ¿Eso esta no va tabla. todavía? No, todavía no. Solamente va la definición de su clase, va la definición de los atributos y qué operaciones va a hacer esto, ¿sí? Por Listo, ahora profe. no, porque si nos adentramos ya mucho hacia bases de datos y hacia el modelo de entidad-relación y nos saldríamos de la contextualización de la actividad. Vale, profe, ¿puede poner un momentico la diapositiva siguiente, la 7? Ese Así es. diagrama, no, ese diagrama se lo tenemos que entregar así como está este ejemplo o como está el ejemplo suyo que son únicamente las clases. ¿Cómo se tiene que entregar? Sí, lo ideal es que ustedes pues miren allí, evalúen a ver que, por ejemplo, yo tengo esta tabla pacientes, pero también puedo tener una tabla citas, ¿cierto? Entonces, una clase citas. Ese paciente, citas, este paciente pues va a tener los atributos, el ID de la cita, vamos a hacerlo así, el ID de la cita, nombres no lo voy a traer, nombres, apellidos no los voy a traer porque más adelante, como usted bien lo decía, yo voy a requerir también esta cita va a interactuar también con, por ejemplo, y la cita y necesito el ID. Yo aquí lo puedo enlazar con el ID del paciente, ¿sí? Entonces va a existir allí como una herencia, una relación entre estas dos tablas porque yo estoy trayéndome aquí, estoy uniéndome esta partecita del ID para poder asignar esa cita. Yo necesito obtener de alguna manera este ID de paciente, ¿cierto? Espéreme, aquí le ponemos Esa sería un la llave poquito más foránea, de ¿no? color.
Sí, eso ya pasaría a ser una foránea, pero por ahora no nos preocupemos tanto por eso, porque los confundo, ¿cierto? Listo. Sí, Pero entonces, profe, ahí sería únicamente entregar las tú sí clases, tienes, ¿cierto? Que es como sí, la diapositiva y anterior. hacer aquí como la herencia. ¿Y aquí qué operación tendríamos? Pues sería, o qué método, pues sería ¿sí? Un consultar paciente para poderle asignar esa cita, ¿cierto? Puedo tener más operaciones en esta clase, ¿cierto? Consultar paciente. Luego de tener esta cita, también debo de asignarle a un médico. Entonces, debo buscar un ID de ese médico, ¿cierto? El ID del médico, ¿cierto? Por acá tenemos los médicos, el médico de identificación o el ID del médico o identificación del médico, ¿sí? Y vean que va haciendo entonces consultar pacientes, también asignar cita a un médico, cita al médico, ¿sí? Entonces allí se va construyendo mediante estas relaciones, mediante estas herencias que hay por acá, por aquí estas asociaciones, ¿cierto? ¿Sí? Estas asociaciones que tenemos acá, que vean que aquí en este caso me dice un instructor enseña a muchos aprendices, entonces una cita se le asigna a un paciente y la cita es atendida por un médico, ¿cierto? De esa forma van haciendo allí su diagrama de dominio, ¿sí? O sea, No sí, sé o si sea, sacamos las este, clases y luego vamos relacionándolas. las van relacionando. No sé si con esto ya les aclaro la duda. Y podría volverse un momentico a las 7, profe, y vemos el ejemplo que está ahí. Sí, esto es una imagen, simplemente no es de relevancia, no hace es simplemente una imagen, pero sí es más o menos una idea de lo que debemos de entregar allí construido. Vale. Sí, ya, pues, profe, como última sugerencia ya también que me acordé es que la clase pasada yo no pude estar, pero se explicaron como tres actividades en la misma clase, ¿sí? Entonces, pues yo sugeriría que para una próxima ocasión, pues vayamos abordando, se acaba una actividad, de explicar una actividad, y se abra, digamos, una parte para inquietudes y dudas y poder abordarlas, porque si las dejamos todas al final, a veces a mí me pasó que se nos escapa, ¿listo? Yo Listo. sugiero que sea así, ¿vale? Pero la semana pasada se trabajó una sola actividad, pero 3 evidencias de aprendizaje diferentes dentro de la misma actividad, no fueron de diferente tema, ¿sí? Es de Sí, es que aclarar. eran tres trabajos diferentes y sí, De sí. aclarar, chicos, yo siempre manejo una sola actividad, reviso las evidencias que es el producto a entregar de ustedes y allí las voy como llevando al paso y relacionando las unas a otras, pero no son actividades diferentes para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Listo, profe. Vale, gracias. Listo. Listo, Miguel ya. Listo, Andrés Mendoza. Buenas noches, instructor y compañeros. ¿Me escucha? Sí, Miguel, sí te escuchamos bien. Mi nombre es Andrés. Bueno, agradecer a la participación del compañero Miguel porque fue muy puntual respecto a muchos temas y lo importante de la grabación. Pero yo quiero hacerle una pregunta para no alargar tanto porque hay compañeros en fila. Este diagrama de dominio lo vamos a hacer con base a la información de los diagramas de caso de uso. O sea, seguiremos trabajando con el equipo de trabajo, ¿cierto? ¿O va a ser de forma Sí, individual? señor. Sí, señor. Sí, sí, lo quieren hacer de forma individual, pero teniendo en cuenta el trabajo grupal. Pero si lo quieren trabajar grupal, no hay inconveniente. Pueden seguirlo trabajando grupal. Listo, instructor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Era solamente eso. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu aporte. Guzmán Castillo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Luz Estela. Hola. Bien, gracias a usted. Bueno, profe, Sí, pues, ahorita básicamente mencionaste, bueno, lo primero es que yo la verdad es que estoy trabajando como esos diagramas, o sea, no me he encontrado como con una aplicación UML como de pronto
pues como que sea gratis y que sea como fácil de acceder, o sea, con las herramientas que me he topado son gratuitas, pero te dicen solamente usa los 30 días. ¿Usted de pronto no tiene Sí, alguna aplicación UML que usted diga, esta se puede descargar o como que tengamos, pues, porque es que nos toca como ser demasiado creativos y sería bueno como que usted de pronto nos sugiera si conoce alguna aplicación como que pues nos dé. fíjate que Luz Estela, en el material de formación nos recomiendan Star UML, que es gratis también por 30 días, pero nos recomiendan el WordPress, el Google Design Studio, el DIA, y no sé, pueden hacerlo de pronto, hay aplicaciones en línea que también hacen esto, no pasa nada que no lo hagamos en Star UML, yo lo voy a interpretar igualmente, ¿sí? Entonces, Oh, sí, lo que pasa igual, es que, o sea, si quisiéramos lo como tener queremos una hacer aplicación así, como que fuera un poco más permanente o eh, que uno diga, bueno, es gratis, pero no te da vigencia. Era como la pregunta que tenía para esa. Y eh, ahorita, sí, no, pues realmente lo que nos recomiendan en este material de formación son estas, y tú te puedes dar cuenta para el análisis y diseño de esto, pero no, en este material complementario no nos muestran es un video el diagrama de UML, no nos muestran así software como tal. Pues nos recomiendan allí como que estas, pero pues como que usémosla los 30 días y ya, hasta ahí. ahorita Está también luego, usted sí, mencionó dos aplicaciones que ahorita se me escapan el nombre, pero era como para qué. Y las otras sería dos NetBeans y nombres el de esas. Eclipse. Esas NetBeans y son para Eclipse. qué. Estas son para programar código, para hacer código y para ejecutar código, pero Ah, ok, ya las vi todavía en no. programación. Simplemente nos la recomiendan allí, ¿sí? Y ya. Ya, profe, entonces Entonces, en la entrega de esta clase básicamente es en la diapositiva que usted tiene, pues solamente las clases, ¿cierto? sí, señora, el diagrama de dominio. O sea, como la clasecita, lo azulito, solamente La esa. clase, O sea, por ejemplo, tenemos una clase llamada pacientes, también tenemos una clase llamada citas, y bueno, pues tengo más porque allí en mi prototipo tengo 1, 2, 3, 4, 5 modulitos, ¿cierto? Entonces, es esto, los atributos, definir los atributos, porque estos atributos es importante que los definan, porque más adelante, o sea, ahorita no vamos a trabajar base de datos, pero más adelante sí ya los vamos a necesitar para la base de datos. Y estas operaciones o estos métodos también los vamos a necesitar para la base de datos. Entonces es importante, y es una tarea muy importante, esta que tenemos, es de definirlo allí, todas estas clasecitas, esos atributos y esas operaciones de la mejor forma, ¿sí? Tomarnos el tiempo, mirar qué requerimos para cada módulo, qué información se va a obtener, qué información se va a consultar, qué vamos a actualizar, ¿cierto? Entonces, es importante que hagan allí una tarea eh, pues de revisión prácticamente de todo lo que ustedes han abordado en el análisis, ¿cierto? ok, pero Mirar de básicamente lo pronto, entregable es lo que está en la diapositiva 8, ¿cierto? sí, un Para diagrama de tener dominio, claridad. sí, un diagrama de Mm. dominio. Ah, listo, profe, gracias. Sí. E igual aquí en el material de formación ustedes encuentran eh, en estos diagramas, Sí, vea porque que en ustedes el encuentran material hay acá, vea, más, exacto, hay más. una representación de una clase UML, también encuentran, vea que aquí encuentra otro ejercicio también, representa el producto en UML, ¿sí? Entonces, Ujú. la representación de estas clases de dominio siempre se hace en estos tres rectángulos. El rectángulo inicial es la clase, el rectángulo del medio son los atributos y el rectángulo final son los métodos Método. o operaciones. ¿Listo? Ok, listo, profe. Ok, Bueno, ya me queda claro, muchas gracias. listo, Luz Estela. Fer, este chico que está Profe, acá, buenas el Fer, noches.
Chicos, antes de, sí les agradezco en las próximas videoconferencias que allí modifiquen sus nombres completos para uno de pronto no de pronto incurrir en la falta de respeto de decir de Fer, ¿sí? En este caso, discúlpeme, pero es la única forma que podía comunicarme contigo, ¿sí? Profe, no hay problema, ¿me escucha? Sí, señor, te escucho. Bueno, que es Andrés que no tenía... Contreras, perdón. Andrés Contreras, ¿puedes cerrar tu cámara, por favor? Espéreme, porque Andrés nos está interrumpiendo aquí. Porque tiene una camarita habilitada. Muchas gracias, Andrés. Listo, Fernando. Ahora sí puedes dar continuidad. Profe, una preguntita, ¿cuántas evidencias son para entregar esta semana? Esta semana solamente tenemos esta evidencia que se llama elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Ah, listo. ¿Y cuántos diagramas hay que presentar? Bueno, eso sí depende. Recuerden que ustedes hicieron un prototipado, hicieron un análisis a sus clientes, unos casos de uso. Hay que mirar qué tantos tipos de clases necesitamos para que nuestra aplicación o nuestro proyecto de software funcione, ¿sí? Esto es un prototipo Sí, señor. de una aplicación muy básica, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un prototipo de unos pacientes, tengo un prototipo de citas, de tratamientos de médicos y de consultorios, que de esta forma funcionaría mi proyecto, ¿sí? Ese prototipo, pero si su proyecto tiene más de 4 o 5 clases, 6 clases, hay que incluirlas porque luego nos van a hacer falta cuando empecemos a programar o a hacer la fase de ejecución allí en nuestro proyecto. Ya le entiendo. La última pregunta, ¿hasta qué fecha se entregan? Bueno, esa pregunta, ¿hasta qué fecha se entregan? Esta semana, por tema de que ustedes ya conocen, que es la migración de la plataforma, sí les voy a pedir el favor de que yo hoy voy a crear un grupo de Teams acá, donde voy a agregarlos, el enlace se los voy a enviar debo de crear acá un equipo de trabajo en Teams para enviárselos a ustedes y que ustedes puedan cargar esas evidencias ahí y poderlas revisar, ¿sí? Porque estamos migrando Sí, de plataforma. Entonces no es recomendable que ya las carguemos al LMS porque puede que se nos queden allí en el momento de cambiar de plataforma, se nos queden allí volando y no las alcance yo a calificar o no las alcancemos a cargar en el debido tiempo. Entonces, recuerde que yo en la clase anterior les dije que hasta el 15 había plazo para cargar las evidencias. Y el plazo sería hasta hoy, ya es ideal que no carguemos más evidencias porque se le van a quedar evidencias sin cargar. Ahorita lo importante es yo poder crear el equipo de cada uno, de cada ficha. Allí se va a crear un equipo, se lo voy a compartir por el WhatsApp o también les voy a enviar una notificación a su correo para que ustedes puedan acceder a ese equipo de trabajo. Y allí dejar las evidencias de esta semana. Y así sucesivamente hasta que tengamos la nueva plataforma que es Yahoo, aquí ya en Sofía Plus, si ustedes consultan Sofía Plus, ya hay una nueva plataforma, ya Sayuna, entonces estamos en la transición de esa plataforma del territorio a Sayuna, ¿sí? Entonces ya no se va a llamar más territorio, sino Sayuma. Sí, Sayuna. Entonces allí Listo. vamos Pero a... entonces, en resumidas, usted crea un grupo para subir las evidencias de esta semana. Sí, en este equipo de trabajo. Entonces hay otra recomendación muy importante, es que hay un correo electrónico que se llama Soycena. Es importante que ustedes se registren allí en ese correo Soycena, ¿sí? Hay unos videos para que ustedes puedan activar ese correo. Instructor, qué pena que lo Puedan interrumpa. usarlo. Yo tengo 3 meses ¿Sí? intentando activarlo y no me deja. Me envía un enlace que como que no tiene como que conexión, no sé. Entonces no me deja ni crear contraseña, absolutamente nada. Nada.
No, señor. De Eh, igual forma, hay que intentar nuevamente. Disculpe que aprovechando la pregunta del compañero y para aquellos compañeros que de pronto tengan evidencias atrasadas, tardías, ¿cómo podemos ahí con usted, instructor, que pueda colaborarnos, por favor? Tardías es que se Lo que presentaron, pasa es que no, con mi equipo de trabajo, yo el domingo anterior, o sea, ayer, no pude montar el diagrama de caso. Ya, ok, entonces ya es tardía, pero todo mi equipo sí la montó, sí la pudo, porque aquí en el Atlántico como estamos presentando interrupciones de energía eléctrica, entonces prácticamente fue imposible hacerlo. ok, pues no, tengámoslas ahí guardadas, Miguel, ¿cierto? No. Andrés, esperaríamos entonces ya la nueva Andrés. plataforma, ¿sí? Sí, Andrés, tengámoslas ahí Listo, sí, guardadas. señor. Igualmente, como yo les comentaba, Andrés, vea, yo les voy a crear allí este equipo de trabajo. Entonces, a cada actividad, por ejemplo, en el caso de esta actividad, entonces, ¿cómo se llama esta actividad? Entonces, nos devolvemos aquí. La actividad es esta, porque esta de acá es la evidencia. Entonces, creo una carpetica con esta actividad y ahí ustedes van a guardar su evidencia, ¿sí? Y ya cuando tengamos la nueva plataforma, pues migramos esas evidencias a esa nueva plataforma. No, no se preocupen así. Recuerden, muchachos, siempre tenemos un canal alternativo que es el de WhatsApp, que lo tomamos como una medida preventiva y una medida de pronto de que de pronto el profe se desconecte y pierda conexión, entonces allí lo van a poder encontrar. Pero recuerden que este enlace que siempre estamos usando está programado todos los lunes a las 6:30 hasta el día 30 de agosto, ¿sí? Entonces no va a haber problema de pronto de que pierdan el enlace. Si lo pierden, yo se los copio allí al WhatsApp rápidamente para que ustedes se conecten, ¿sí? Excelente, sí, señor. Muchas gracias y disculpe, compañero Fer, por meterme ahí en su espacio, ¿yo? No hay problema, bacán. Eso es lo de Listo, menos. Fer. Profe, entonces quedo pendiente de la creación del grupo. Listo. Sí, señor. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Fer. ¿Miguel Tafur ya había participado? Sí, profe, pero era una duda igual que el compañero acerca de que yo por lo menos acabé de montar la actividad el domingo pasado y quería preguntarle, yo no sé, usted está en el grupo de WhatsApp de la ficha 41, es que, pues no sé, para confirmar. Creo que sí, creo que estoy en todas las fichas, en la 39, si quiere, revisa, debo de estar ahí, mi número es 316-618-2057. Ah, si no lo puede compartir acá al chat nuevamente, profe. Miguel, Gracias. sí, él está en el grupo. Vale, listo. Gracias. Solo me faltaba la 42, pero ya estoy. ¿Sí? Bueno, Juan Cadaza. Profesor Sergio, buenas noches ya. Buenas Algunas noches. dudas ya fueron aclaradas por los compañeros, pero también era para comentarle algo, Sergio. Yo no tengo Señor. grupo, yo estoy trabajando en solitario, ¿sí? No sé si hay alguna posibilidad de que alguien esté sin grupo o necesite. Yo sí estoy haciendo todo lo pertinente a mi programa, que es sobre un programa de mantenimiento. Eso sí, estoy atrasado porque trabajar solo es bastante dispendioso, ¿no? Un Heldis. Sí. Entonces, no ¿Un sé. Heldis o para llevar el control de soporte técnico? No, estoy haciendo un programa para hacer a un mantenimiento de los equipos de laboratorio, ¿sí? Y cada equipo tiene su identificador QR, ¿sí? El cual la aplicación va a hacer que uno pueda acceder con el código QR, pueda uno darle las actividades que se le hagan de mantenimiento, de calibración, mirar su estado, ¿sí? Algo así lo llevo, ¿sí? Como tal. Para registrar todo eso, toda esa información en el software. En el software, sí, actividades de mantenimiento y calibración. ¿Mm? Ok. Sí, lo estaba ¿Eso es haciendo. para la industria petrolera o para qué industria? A la industria petrolera, sobre todo. Sí. Para equipos de laboratorio y todo eso. Yo voy atrasado, pero porque voy solito y además, pues los compañeros que tenía el año pasado, pues ya por ahí no los veo. Sí. Sí.
Yo estoy también haciendo un seguimiento allí a las fichas y mirando el progreso de quienes se... Estoy en la ficha 39. 39. Sí, 39. Bueno, no sé si hayan aprendices de la ficha 39 en este momento, aparte de Juanca, que de pronto quisieran trabajar con él en grupo, adoptarlo, entendamos de la mejor manera adoptar a Juan Carlos en un grupo para que pues, no esté allí. Profe, no, la idea sería que se una a mi grupo porque de todas maneras yo tengo una empresa de mantenimiento y todo puede suceder allá, o sea, hasta el patrocinio ya. Ah, ok, usted puede ya hasta patrocinar el desarrollo y tener allá un contrato de aprendizaje para algún chico. Entonces vean, muchachos, hay que dar esa oferta de Juan Carlos, ¿listo? De Juan Cadaza. Sí. Listo, profe. Listo, gracias. Juanca, muchas gracias. Bueno, pues. A usted. Andrés Contreras. Fer, ya puedes bajar la mano, o si tienes otra participación, no sé. Buenas noches, Andrés instructor. Contreras. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Profe, una pregunta. Es que las 3 actividades yo las cargué, digamos que en las fechas pactadas, pero no están calificadas, entonces no pasa nada, ¿cierto? O sea, tenerlas ahí subidas y su merced tenerlas, sí señor, tenerlas ahí guardadas porque si yo las logro calificar hoy, yo estoy calificando esta semana para dejar, pero ya lo que queda esta semana lo dejamos ahí porque si seguimos subiendo actividades, de pronto ustedes van a pensar que no se les evaluaron y no es por eso, sino que es por el cambio de la plataforma, chicos. Entonces es mejor que las tengamos ahí en el momento que se requieran. Yo incluso la semana pasada en la 39, en la 40 alcancé a enviar un listadito, aquí los tengo. Voy me devolví hoy nuevamente la 39 porque vi que habían como algunas evidencias, pero aquí les estoy como guardando esto. Entonces cada actividad, quienes han entregado, hoy hice esta última revisión en esto. Entonces esto me falta verificar los historias de usuario y esta otra actividad para verificar qué quedó allí en el sistema y evaluar y guardar esto para yo tenerlo como constancia de pronto de que de pronto hayan reclamaciones por parte de pronto de algún aprendiz, ¿cierto? Entonces esto, igual en la plataforma yo les recomendé de hacer un backup a ustedes también como aprendices, por allí en un anuncio la semana pasada les dejé para que puedan hacer ese backup, guarden sus evidencias en caso de que pronto no les aparezca algo. Sí, conmigo de pronto no hay así mucho inconveniente porque en estos momentos pues yo sé que estoy usando, pero de pronto sí tengan inconvenientes mis instructores anteriores que ya les evaluaron y de pronto más adelante no les aparezca. Sí, es importante que estén allí haciendo el backup, guarden ese backup, tomen capturas si es necesario, ténganlos en una evidencia sólida para que ustedes de pronto puedan hacer algún reclamo en ese caso, en ese sentido. ¿Listo? Freddy, señor Freddy Hernández. Instructor, buenas noches, qué pena con ustedes. De pronto es una duda respecto a la actividad de la semana pasada. Usted nos acaba de decir que era una única actividad, pero con 3, no sé, con 3 actividades, valga la redundancia, ¿no? ¿Se sube una sola actividad por todo o hay que subir 3 actividades? Qué pena, no comprendo ese temita. Cada actividad de aprendizaje tiene allí tenían el LMS su espacio, entonces se subía allí la actividad que correspondía. ¿Sí? Si era la historia de usuario, pues se subía allí a la historia de usuario, ¿cierto? Si era el caso de uso, se subía el caso de uso. Ya si tú querías integrar en un solo documento y subir en las 3, pues ya quedaba como a discreción del aprendiz subir allí, pero lo ideal es que se suba la actividad puntual en que se pide en plataforma para ese espacio, ¿sí? Entonces, es eso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Por ejemplo, este caso, la evidencia que vamos a entregar solamente es la elaboración del diagrama de modelo de dominio de nuestro proyecto, ¿sí?
siguen estas pautas, revisan la guía, ¿sí? Vean que aquí les dice cuáles son las pautas para hacer la entrega y cuál es la evidencia que se debe entregar. Entonces, es como verificar la guía. Allí en los anuncios yo siempre les he dejado estas diapositivas que les presento, muchachos. Siempre les dejo estas diapositivas tal cual, no les modifico nada, ¿sí? Quedan ahí cargadas para que ustedes las puedan consultar, ¿cierto? Entonces ahí las pueden ver y tomarlas como referencia. Igual siempre en estas diapositivas van a encontrar al inicio pues la actividad y por acá en la cuarta diapositiva van a encontrar cuál es la evidencia que corresponde a los entregables de las evidencias de aprendizaje. Y por lo general siempre manejo la misma agenda, la misma metodología, que fue lo que pactamos cuando iniciamos la formación. Sí, creo que estamos todos de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Es correcto. Bueno, listo. Entonces, no sé si hayan otras dudas, chicos, con respecto a la formación del día de hoy. Voy a investigar muy bien este tema de Soy Sena, a ver qué está pasando, por qué no nos está dejando. Voy a descargar este manual, no sé de cuándo, pero venga, se los copio aquí a ustedes por el chat. Aprovechemos, verifiquemos porque es importante que quedemos conectados. Este Soy Sena, pues es el correo del Sena. Igualmente, yo no los voy a restringir si se conectan de sus correos personales para que ingresen, van a poder conectarse, pero sí es una recomendación que nos orientó la coordinación académica que hicieran la conexión a este proyecto de correo electrónico que se llama Soy Sena. Entonces es importante que revisemos. Igual sí hoy escuché varias fallas, pero no he hecho la tarea. Como nosotros tenemos el correo institucional de Sena, y este es como el correo que anteriormente usábamos, que era mi Sena, pero ahora se llama Soy Sena. Entonces, no, nada, muchachos, verifiquen. Gastémosle un tiempito a ver si logramos conectarnos, y si alguien puede retroalimentarnos y se logra conectar, ahí está el grupo de WhatsApp para que nos retroalimente, nos envíe el enlace pronto por donde sí pudo conectarse. ¿Listo? Allí hay una mano levantada, vamos a ver. No la veo. No. Una manito levantada, la de James. Buenas noches, instructor. No, sí, usted ya me respondió. Es que yo tengo el Micena. Ese, pues, ¿se puede actualizar o ese ya queda así como está? No, ese ya queda así como está. Ahora nos migraron a este correo Micena, entonces Soy Sena, @Soy Sena. Entonces, o sea que no tengo problema con ese correo también. No, lo puede seguir usando, pero ya no se va a institucionalizar más ese correo por ahora. Ah, vale. Gracias. Sí, vale. Bueno, aprendices, cumpliendo con nuestra agenda, doy cierre el día de hoy a la formación. Espero que pues esta transición de la plataforma no nos vaya a causar tanta dificultad, pero pues nada, muchachos, vamos a seguir aquí por el mismo canal todos los lunes. En Semana Santa sí quería de pronto revisar, quiero de pronto el lunes 25, todavía estamos en un día hábil, ¿cierto, muchachos? Entonces yo creería que nos vemos el lunes 25. Profe, el otro lunes es festivo. Ah, bueno, entonces ese otro lunes nos toca el lunes primero es festivo. El 1 de abril, ¿cierto? El 25.
El 25 es un festivo. Ah, permítame un momentico, yo reviso el almanaque. Sí, profe, el 25 es festivo. ¿Sí? Calendario 2024. La primera Sí, semana señor. fue festivo. Ya volveríamos el 1 de abril, sí, señor. Ay, no, se quieren ir de vacaciones, usted ya de Semana Santa. Un tiempito para actualizarnos. Instructor, bueno, mientras va buscando el calendario, el nuevo instructor que había programado la reunión para el día de hoy, que borró el anuncio, ya esperaríamos con Ah, él cuando él publique, ¿cierto? ¿cuál sería el profe? Para el miércoles. Bueno, en la ficha 42, un instructor nuevo, porque estamos atrasaditos, instructor, la verdad. Nosotros de la ¿El 42. transversal? Sí, señor. No, estamos atrasaditos casi todos. En la 42 sería el profe Jorge Iván. Ah, él me escribió hoy. Él me escribió Sí, porque él hoy. publicó, él había publicado una reunión para el día de hoy para la ficha 42, pero ya el anuncio no está. Ah, debe ser que hoy La él clase me llamó se había cruzado. a la 1 de la tarde y pues no revisaron los anuncios acá. Instructor, disculpe, antes de que cierre la conferencia, como vamos a migrar la plataforma, creería yo que nos van a dar una inducción, ¿cierto? Con Sí, el referente uso de ella. Porque me es que eso nos imagino que atrasaría mucho más. la inducción me imagino que de pronto quedaría a cargo del instructor técnico, o sea, sería yo. Usted. Eso estamos esperando. Yo estoy igual que ustedes. Hoy tuvimos una reunión en coordinación, recibimos unas orientaciones, pero estamos esperando que pase el cambio, o sea, que pase lo que tenga que pasar y mirar a ver cómo nos va con esta plataforma. Perfecto. Igualmente, sí, nosotros vamos a seguir ese equipo de trabajo que se va a organizar acá en el Meet, en Microsoft Teams. Es esto, si no la plataforma no nos funciona, nosotros seguimos avanzando en la formación normal sin tener afectación. Ustedes van cargando ahí sus actividades y yo voy abriendo los boros, los PDF, y mejor si me envían PDF porque los puedo visualizar más rápido y voy calificando así sea en una tablita como la que tengo acá de evidencias de aprobó, no aprobó, ¿sí? ¿Sí les parece? Para no atrasarnos, porque me preocupa que yo los recibí pues atrasaditos y pues la idea es no atrasarnos y no parar. Y si el lunes es festivo, pues entonces me tendría que reprogramar esa actividad. Y si no, para el 1 de abril. Para el 1 de abril. Sí, señores, listo. Voy a revisar y ahí atentos a WhatsApp, yo les envío la notificación. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Listo. Aprendices, feliz noche para todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. Igualmente, instructor. Feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.